Hola amigos, bienvenidos a Ryusei Comics. Aquí les traigo Titans número 30 con guión de Joey Lehman y arte de Pete Woods. Espero que les guste. La historia comienza directamente en la arena del torneo. Victor Stone, Cyborg y Levi Kamei, Swamp Thing, la cosa del pantano, se enfrentan en un duelo a muerte. Mientras intercambian golpes, Victor piensa: en el trabajo de los superhéroes, no siempre luchas contra villanos. A veces, tienes que luchar contra tus amigos. Tal vez estén controlados mentalmente, manipulados de algún modo, en algún plan villanesco de un malhechor. Tal vez sea simplemente un estúpido malentendido. Mi punto es que a veces los superhéroes luchan contra superhéroes. Pasa. Y entonces contienes tus golpes. Tal vez un poco, tal vez mucho. Pero siempre hay una coincidencia de contra quién estás luchando, de que, en última instancia, estás del mismo lado y luchando por lo mismo. Pero no cuando las apuestas son así de altas. No cuando el ganador puede literalmente remodelar la realidad a su imagen. Swamp Thing lanza un nuevo ataque, pero Cyborg responde con un despliegue impresionante de su arsenal, mientras piensa: así que cuando Swamp Thing vino contra mí con enredaderas, espinas y puños, respondí con fuego, cañones sónicos y una descarga de luz ultravioleta C, lo bastante potente como para matar hasta el último rastro de vida vegetal desde Seattle hasta San Diego, que es como desde Bogotá hasta Lima. Este ataque fulminante acabó con la resistencia de Swamp Thing. El primer asalto se decidió con una victoria clara para Cyborg, pero no hubo nada de glorioso en el desenlace. Así que, mientras el corazón de Darkseid declara a Cyborg vencedor de la primera ronda, él piensa: fue un final feo, especialmente para uno de los nuestros. Pero si Darkseid no es detenido, feo no alcanza ni de lejos para describir lo que ha planeado. Por mis amigos, por los Titans, los titanes. Demonios, por toda la humanidad, tuve que ganar. Y ahora tengo que hacer toda esta maldita cosa otra vez. Ganar 2 de 3. Esas son las reglas. Quien salga victorioso será imbuido con energía Omega. Dicen que con tanto poder, el ganador podrá detener el regreso de Darkseid. La voz del corazón de Apocalypse les indica que deben elegir una forma y prepararse para el segundo asalto. Ante él se despliega un espectáculo increíble. Mientras lo observa, Cyborg piensa: nuestro maestro del juego, el corazón de Apocalypse, me muestra todas las variaciones mías y más. Algunas forman parte de mi pasado. Otras son variaciones que jamás imaginé, extendiéndose hasta donde alcanza la vista. La forma que elija debería darme la ventaja en la próxima pelea. Pero vencí a Swamp Thing de manera bastante contundente la última vez. Y pienso que, si algo no está roto, no hace falta arreglarlo. Sin embargo, mi oponente tenía claramente otras ideas. El segundo round comienza. Frente a Victor, Swamp Thing se muestra en una nueva forma, mucho más impresionante y aterradora. No he visto esta versión antes, pero parece salida de Ataque de los Titanes. Si sabes dónde ha salido, indícalo en los comentarios, por favor. Cyborg se dirige a Swamp Thing, sin intención de guardar rencores por la paliza que le dio la última vez, señalando que ambos solo están haciendo lo que consideran necesario. Aunque no sabe si está hablando Levi, Alec Holland o alguna otra versión de Swamp Thing. Swamp Thing responde afirmando que simplemente es Swamp Thing, y que eso es todo lo que Cyborg necesita saber. Respecto a la paliza, explica que fue algo necesario, ya que observar cómo Cyborg luchaba y medir sus habilidades era la forma de asegurarse la victoria, para luego atacarlo con esferas rojas que se desprenden de su cuerpo, que Cyborg esquiva con agilidad. Pero las esferas no eran un arma, sino un instrumento, ya que se abren en flor y comienzan a emitir un gas rojo que recubre a Cyborg rápidamente. Mientras se protege, Cyborg piensa: parece que vino con un plan. Está luchando de forma más inteligente esta vez. Cyborg se burla de su intento y le pregunta si de verdad cree que un hombre máquina cibernético, equipado con una Mother Box, una caja madre, va a verse afectado por simples emanaciones tóxicas de una planta. Luego, mientras lo vuelve a destrozar con otra potente descarga de energía, añade que existe una razón clara por la que lo llaman Cyborg, pero esta vez no lo derrota. Swamp Thing, con el cuerpo partido en dos, señala que, pese a todas sus mejoras mecánicas,
Él sigue siendo solo un hombre. Remarca su arrogancia, propia de los humanos, y afirma que Cyborg sabe perfectamente lo que él es, al mismo tiempo que altera su forma, convirtiéndose en algo gigante, parecido a una planta carnívora, que se lo traga de un bocado. Mientras es devorado, Cyborg piensa: sí, lo sé. Avatar de los elementales de la Tierra, desde el principio de los tiempos, casi ilimitado en su poder para moldearse a sí mismo y al entorno. No estaba luchando solo con sus poderes. Estaba usando la cabeza esta vez, literalmente en este caso. Pero también estaba metiéndose en mi cabeza. Aunque lo tiene dentro de su cuerpo, el rostro de Swamp Thing aparece delante de Cyborg y le dice: la naturaleza es paciente. Tú eres solo una mota sobre la tierra, existiendo apenas por un parpadeo en el tiempo. Las máquinas se rompen, los humanos mueren, tus compañeros, todo lo que conoces, todo lo que has hecho, será olvidado. Yo soy la tierra, eterna, perdurable. Y aún así, tú eres quien debe detener a Darkseid. Puedes luchar por el planeta mejor de lo que el planeta lucha por sí mismo. Las palabras de Swamp Thing hacen dudar a Cyborg. Cuando se da cuenta, ya es demasiado tarde y piensa: no debía haber escuchado ni una palabra, pero fue suficiente para detenerme por una fracción de segundo, hacerme dudar, hacerme vacilar. Tiempo suficiente para que los ácidos digestivos causaran estragos en mi circuitería. Ese fue el final del segundo asalto, y también el mío. Así, mientras vemos cómo Cyborg es digerido por Swamp Thing y reducido a una bio y tecnomasa, el corazón de Apocalypse declara el fin de la segunda ronda, adjudicando la victoria a Swamp Thing. Nos movemos al interludio, a la base lunar de la Justice League, la Liga de la Justicia, al centro de mando a cargo de la evacuación. Donna intenta comunicarse con el Superman que está en la Tierra, o sea, con Jon Kent. Roy le pregunta si acaso está preocupada. Donna aclara que no duda de la capacidad de Jon, pero advierte que la transformación apocaliptiana de la Tierra se está acelerando y que cada vez resulta más difícil rescatar a los rezagados. Roy señala que muchos pudieron haber confiado antes en la Liga y evacuar cuando se les indicó, pero Donna le recuerda que la situación no es tan simple y que la obstinación no debería convertirse en una sentencia de muerte, algo que Roy admite a regañadientes. En ese momento ingresa la señal de Jon, quien informa que ha concluido la operación en Star City justo a tiempo, y confirma que fue acertado reservar uno de los transportes de evacuación, por si quedaba alguien atrás. Explica que está subiendo a los últimos rezagados, y que después ellos regresarán mediante un boom tube. Pero Roy lo interrumpe, y le pregunta quién más está con él. Jon regresa acompañado, y explica que por suerte, contó con ayuda. Roy reacciona alarmado al ver que Lian, su hija, está ahí. Expresa su indignación al verla allí, y deja claro que ella no debería estar presente, ni siquiera en la Tierra, considerando el nivel de peligro, mucho menos jugando a ser una superheroína, especialmente sin avisarle. Lian se defiende afirmando que no está jugando, sino salvando vidas. Roy insiste en que está asumiendo riesgos sin pensar y la compara con su madre, recordando con furia algo que aún no ha perdonado, cuando la ayudó a robar la Watchtower. Como comentario, esto se vio en Cheshire y Cheetah, le roban a la Liga de la Justicia. Y aunque ya deben saberlo, les recuerdo que Lian Harper, o Cheshire Cat, es hija de Roy y Jaden Goyen, Cheshire. Roy agrega que esa discusión quedará para después. Por el momento, la subirá a una nave de evacuación. Lian se niega a marcharse y sostiene que puede ayudar, pero Roy se mantiene firme. Para él, sigue siendo solo una niña. Ella responde desafiándolo y le pregunta si la va a mandar a la cama. Le exige que acepte que es su propia persona, distinta tanto de él como de su madre, y le pregunta si él mismo le pidió permiso a Green Arrow cuando comenzó su camino con los Titans. Ante eso, Roy se queda sin palabras. Volvemos a la arena del torneo DCKO. El último asalto comienza de manera distinta. Cyborg tiene puesto otro traje, uno que lo hace verse incluso más grande y monstruoso que Swamp Thing. Mientras observa a su antiguo aliado, ahora su oponente, piensa: en la primera ronda me confié demasiado. En la segunda, dejé que Swamp Thing se metiera en mi cabeza. Me bajó de mi pedestal. Tengo que admitirlo.
Su discurso sobre estar solo fue lo que más me golpeó. Los Titans son la única familia que me queda y están dispersos por todo el universo. Si ellos desaparecen, ¿por qué estoy luchando? Por un momento, ese pensamiento me hace dudar. Pero Swamp Thing estaba equivocado. No he llegado hasta aquí para tirar la toalla. De todas las formas que podría haber elegido, esta tenía que ser la correcta. Swamp Thing le planta cara y, notando su nueva forma, le dice a Victor: «Pareces más cauteloso esta vez, Cyborg. Se supone que esa forma va a protegerte en esta ocasión». Luego, mientras vemos como Swamp Thing se divide en 2, y luego en 4, en 8, y continúa multiplicándose, incluso saliendo del suelo que recubre el lugar, le explica: «Yo no necesito elegir una sola forma, y tampoco tengo que luchar contigo 1 contra 1. Yo soy Legion. Soy una legión». Como comentario, esto no tiene nada que ver con el personaje de Marvel, el hijo de Charles Xavier, Profesor X, del mismo nombre. El crossover con Annabelle, Homelander, Red Sonja, Sabrina, Archie, Samantha Strong, Scorpion, Sub-Zero y Vampirella vendrá en febrero. Rodeado por innumerables manifestaciones de su adversario, Cyborg queda en el centro de una marea viviente que parece reducirlo a una sola figura frente a una multitud imposible. Diferentes versiones de Swamp Thing, de diferentes tiempos, lugares y realidades, se aglomeran delante de él. Swamp Thing completa la idea. Mientras que él es una legión, Cyborg no es más que un solo hombre. Pero Cyborg golpea el suelo con fuerza con ambas manos mientras le grita: «Cyborg Smash». No, mentira, le grita: «Ahí es donde te equivocas». Luego, mientras ataca a los Swamp Things con ambas manos, y luego con todo su cuerpo, explica: «Entonces es cuando le muestro a Swamp Thing por qué elegí esta forma de Cyborg, esta forma titánica, que dispara rayos estelares y magia de sombras, flechas y bastones esgrima, equipada con garras afiladas como navajas y ataduras irrompibles». Como comentario, asumo que los rayos estelares son de Starfire, la magia de sombras de Raven, las flechas de Arsenal, los bastones de Nightwing, las garras de Beast Boy y las ataduras irrompibles de Donna Troy. Todos los Swamp Things caen derrotados, excepto uno, y a él Cyborg se dirige diciéndole: «¿Crees que eres eterno? ¿Imperecedero? También lo son la amistad, la lealtad. Y estén los Titans vivos o muertos ahora mismo, lucho por ellos. Los llevo conmigo, peleando la pelea que querrían que peleara. Con ellos nunca estoy solo, y nunca me rendiré». «Bien», responde Swamp Thing. «¿Qué?», pregunta Cyborg, sorprendido. Él quería seguir aplastando. Swamp Thing lo coge del brazo, sujeta su mano y le contesta: «Prométeme que cuando llegue el momento de luchar contra Darkseid, lo harás con cada pizca de ingenio, corazón y perseverancia que mostraste aquí, conmigo. Prométemelo y luego hazlo». Cyborg le da la mano y se la estruja en un amistoso apretón de manos final, mientras le dice: «Lo prometo» y «gracias». Acompaña sus palabras con una tremenda descarga de energía que hace volar en pedazos a Swamp Thing. El corazón de Apocalypse se enciende y declara la victoria final. La tercera ronda es para Cyborg. Cyborg wins. Cyborg gana. Prepárate para la próxima batalla. Cyborg se queda inmóvil, parado en el centro de la arena. Ha ganado, pero eso no le trae alivio ni celebración. El peso de lo ocurrido permanece y piensa: no se siente exactamente como una victoria, pero gané. Entonces, ¿qué sigue? ¿Y qué va a hacer falta para salvar el mundo? Nos movemos al interludio de la Watchtower. Booster Gold ha derrotado a World Forger. Dejándolo tirado en el suelo, se da la vuelta y le dice, mientras avanza hacia la energía Omega, que flota en el lugar: «Estás acabado, World Forger. Esta grieta es el último remanente de mi derrota.
una impronta de energía de mi muerte. Pero usando la energía temporal de Booster Gold, puedo revertir la interferencia del Quantum Quorum y acelerar la transformación de la Tierra en un nuevo Apocalipsis. Cuando todo parece encaminarse hacia un desenlace inevitable, alguien irrumpe en el momento preciso. Una voz detrás de Booster Gold le dice: No, Darkseid. No, mientras Grodd tenga el poder para detenerte. Ahí vemos entrar en escena a Gorilla Grodd, quien la verdad no sé qué hace ahí, aparte de servir como infiltrado de Luthor y la Legion of Doom. Con las fauces abiertas, coge a Booster Gold por la cabeza, amenazando con romperle el cuello. Si aprecias mi trabajo, regálame un me gusta, suscríbete y activa la campanita. Gracias. Saludos a Maxi Salazar 8149. Volvemos a la base de la Justice League, en la Luna. John comenta que ha captado una nueva señal de auxilio y le pregunta a Donna si quiere que él y Lian vayan a ver de qué se trata. Roy le responde que será él quien se encargue, junto con Donna. Les indica a Lian y a John que cuiden la base. Ahora es su turno. Como comentario, lo que pasa después con John y Lian se verá en el especial de DCKO, The Kids Are All Fight. Los niños son pura pelea, de enero. De camino a la Tierra, Donna cuestiona la decisión de Roy, señalando que John y Lian podrían haber manejado la situación sin problemas. Roy admite que lo sabe y reconoce que su elección no es estratégica, sino personal. No puede permitir que el fin del mundo se convierta también en el final de su hija. Cuando llegan a la Tierra, Roy queda impactado al comprender que la situación es mucho peor de lo que imaginó. Donna comenta que aquello no es más que el comienzo, y lo apremia a localizar la fuente exacta del llamado. En ese momento, una voz hostil irrumpe y les dice: ¡Idiotas! No hay evacuados. Los únicos en peligro son ustedes, héroes. Donna le grita a Arsenal que se tire al suelo. Pero ninguno de los dos consigue reaccionar a tiempo, y son alcanzados por una descarga de energía que los derriba con violencia. La responsable se revela de inmediato y agrega: Ustedes, titanes, no son ninguna amenaza para Grail, hija de Darkseid. Mi padre llegará pronto y no permitiré que nada ni nadie se interponga en su camino. Así, mientras vemos a Grail rodeada de su ejército y a Roy y Donna en el suelo, se nos cuenta que la historia continuará en Titans número 31. Apocalipsis ha llegado, y que el torneo continúa en DCKO, con el enfrentamiento entre Harley Quinn y Zatanna. Y así terminamos con el video. ¿Qué te pareció? Dímelo en los comentarios y te espero en el siguiente video de Ryusei Comics. Nos vemos allí.